más debemos hacer como empleadores? Implementar las medidas y las acciones correctivas, los que yo le decía. Si a esas escaleras le hace falta un pedacito de antideslizante, comprarlo y colocarlo allí para que no se me caigan más personas. Bien. Registrar en el formato de investigación la información clara y veraz. ¿Qué quiere decir eso de forma clara y veraz y objetiva? Que siempre vamos a ir como, bueno, no es esto, vamos a mirar primero quién es el culpable. No, tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza que vamos a identificar culpables. Aquí lo que vamos a identificar son soluciones. Mirar qué puedo hacer para que esto no me vuelva a suceder. Bien. Entonces, en ese orden de ideas vamos a colocar, bueno, el trabajador iba por las escaleras. Entonces empezamos. Es que a esa hora no tenía que ir a las escaleras porque es que me va mucho tiempo al baño y entonces las escaleras quedaban. No, eso no es el objetivo. Objetivo es por dónde iba el trabajador. Bueno, iba por las escaleras al primer piso y se resbaló. Eso es el objetivo. Bien. ¿Por qué? Porque a través de esa objetividad que nosotros tenemos con la información, nosotros mismos vamos a poder analizar sinceramente qué fue lo que pasó. Pero primero tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza de pensar que cuando hacemos una investigación de accidente de trabajo, entonces estamos mirando culpables. Cuando en realidad no queremos mirar culpables, sino que queremos es identificar las causas, traer soluciones a nuestra empresa para que eso no nos vuelva a pasar. Recordemos que si, por ejemplo, yo tengo un solo trabajador, ¿sí? Porque yo tengo empresas, microempresas, empresas pequeñas, conozco empresas pequeñas, y se me accidenta y resulta que yo como empleador pude haber evitado ese accidente con la compra de una cintica antideslizante, pues hombre, ahí se me va a generar más costos. Estos son los costos ocultos. ¿Por qué? Porque se me va a atrasar la producción, tengo que mirar a ver cómo reemplazo a esa persona, me toca contratar a otra sin despedir la anterior, son dobles gastos. Entonces, todo eso tenemos que mirarlo, ¿sí? Entonces, antes de que pase el accidente laboral, tenemos que mirar cuáles son las condiciones de nuestra compañía, en qué condiciones estoy exponiendo al trabajador a realizar sus tareas. De verdad ese espacio que le estoy ofreciendo al trabajador para realizar sus actividades laborales es la mejor. ¿Qué puedo hacer yo para que no se me enferme ese trabajador ni se me accidente? Porque pues más adelante, palabras más, palabras menos, pues el jodido voy a ser yo como empleador porque tengo uno o dos trabajadores y si se me incapacita uno, se me va a atrasar la producción, ¿cierto? Entonces, para nadie es de beneficio que nos accidentemos o nos enfermemos laboralmente. Bien. ¿Qué más nos dice la norma? Que el empleador debe proveer los recursos, elementos, bienes o servicios necesarios para implementar las medidas correctivas, ¿bien? Y establecer el cálculo de los indicadores para todas las empresas dentro de los estándares mínimos que nos pide la norma. Esta nos solicita indicadores de accidentalidad, ¿bien? Veíamos que aquí en nuestra diapositiva anterior decía que el empleador debe conformar un equipo investigador, ¿bien? ¿Por quién está compuesto ese equipo investigador? Entonces, ese equipo investigador está compuesto por el jefe o supervisor del trabajador que se accidentó, ¿sí? Del área donde se accidentó. Un representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que pues en su momento la norma lo llamaba salud ocupacional, pero recordemos que esto ha sido actualizado, pero la norma sigue con ese mismo concepto. O el vigía ocupacional. Resulta que para las personas que no tienen el conocimiento, cuando yo tengo más de 10 trabajadores, debo implementar un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando tengo menos, ¿sí?, de 10 trabajadores, yo solamente tengo que tener un vigía ocupacional con su respectivo suplente. Bien, entonces ese vigía ocupacional debe participar de esa investigación de accidente. Por eso es tan necesario que el vigía ocupacional o el Comité de Seguridad y Salud tenga la capacitación que brindan las ARLs
y hasta el SENA. El SENA también lo generan, que son de las 50 horas en seguridad y salud, porque allí identifican muchos rasgos de peligros, accidentes y también de cómo realizar estas investigaciones de accidente de trabajo. Bien, en ese orden de ideas, nuestro equipo investigador va por el jefe y por el vigía o un participante del comité, ¿sí? Encargado de desarrollar el proceso de salud ocupacional. La norma lo llama ahorita seguridad y salud en el trabajo, solamente que se los plasme tal cual está en la 1401. Bueno, ustedes pueden ir ahora a nuestra página y descargar la norma. Ahí está cargada la norma. Ahorita les muestro dónde para hacer ese análisis de investigación de accidentes de trabajo. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo entonces un trabajador y soy mi trabajador y mi trabajador se me accidentó y tengo que hacer esa investigación de accidente? Bien, pues usted, señor empleador, que tiene un solo trabajador, debe estar capacitado para realizar esa investigación de accidente o debe generar o solicitar una asesoría, ya sea bien a la ARL, una asesoría externa o demás. Bien, entonces, sí, porque hay empleadores que me dicen, pero es que yo soy uno con mi trabajador dos y mi trabajador fue el que se me accidentó, ¿yo qué hago? Entonces usted como empleador debe tomar las 50 horas, ¿sí? Que le genera su ARL o le genera el SENA. En el SENA también pueden encontrar esta capacitación. Y deben realizar esa investigación. Bien. Cuando el reporte no tenga la estructura anterior, deberá conformar el equipo. Esto lo dice la norma, lo que les acabo de mencionar. Debe conformar el equipo investigador integrando trabajadores capacitados para tal fin, ¿sí? Y yo, ¿cómo sé que usted está capacitado? Pues porque a usted cuando termina las 50 horas, a usted le genera un certificado, usted va a anexar ese certificado de las 50 horas en esa investigación que hizo en ese formato, ¿bien? Cuando el accidente se considera grave, y es por eso tan necesario que identifiquemos si es un accidente leve o un accidente grave. Primero, porque recordemos que si es un accidente mortal, no podemos usar el formato que tenemos desde la empresa, sino que debemos utilizar el de la ARL. Segundo, si es un accidente catalogado como grave, que ya vimos cuáles eran los accidentes graves, debe realizarse el equipo investigador con un profesional con licencia en seguridad y salud, ya sea propio de la compañía o externo o contratado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo mi empresa con 50 trabajadores, ¿sí? Y la hace un tecnólogo, o sea, toda la implementación y el diseño la realiza un tecnólogo en seguridad y salud, pero se presenta un accidente mortal o un accidente grave. ¿Qué quiere decir esto? Que debe hacerse esa investigación con un profesional con licencia de profesional en seguridad y salud. Bien. Listo. Investigaciones de accidente e incidentes ocurridos a trabajadores no vinculados inmediatamente con contrato de trabajo mediante la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de trabajadores en misión, por ejemplo, estas empresas que nos suministran las señoras de auxiliares de servicios generales y tenemos una empresa, nosotros contratamos esa empresa para que la persona venga solamente un día, ¿cierto? Y nos haga el aseo de toda la oficina y luego se va. No tiene un contrato directamente con nosotros, sino que nosotros tenemos un contrato con un proveedor y ese proveedor es quien nos envía a esa persona. Resulta que si esa persona se accidenta en nuestra organización, debemos hacer la investigación junto con la empresa que suministró esta persona. Eso aplica para las temporales, personas que nos generan entidades de cooperativas, trabajadores en misión. ¿Bien? Entonces, es que no, ese trabajador no es mío, que lo investigue. No, ese trabajador está realizando una actividad en su locación, ¿sí? En su lugar donde usted está desempeñando el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que fue el empleador quien colocó el riesgo. Por ende, las dos entidades deben reunirse y realizar esa investigación de accidente. ¿Bien? ¿Qué hacemos con estos reportes? Bien,
El aportante debe remitir a la administradora de riesgos profesionales a la cual esté afiliado dentro de los 15 días siguientes a lo ocurrido del evento el informe de la investigación de accidente. Pero esto debe realizarse si es un accidente mortal. Cuando no es un accidente mortal o grave, usted solamente debe investigarlo y tenerlo ahí listico en una carpeta, ¿sí? Ya sea física o digital, donde cuando venga al ministerio o la ARL y le pregunte, venga, usted hace investigaciones de accidentes laborales, sí señor, y le saca su carpetica con todos sus accidentes leves, ¿sí? Esos accidentes leves los voy a hacer la investigación en mi empresa, se van a quedar en mi empresa, debo hacerles un cierre. ¿Qué es un cierre? Demostrar que cuando yo hice esa investigación y logré identificar qué fue lo que pasó con ese trabajador, por qué se me accidentó y hice todas las acciones correctivas y preventivas, eso también debe quedar registrado allí, en ese accidente para generarle un cierre al formato. No es que yo voy a ponerle allá, se me cayó Sonia por las escaleras y yo le coloqué, encontramos en la investigación que fue porque le faltaba antideslizante a las escaleras. Entonces yo le coloqué el antideslizante, pero no lo registro en ninguna parte. Recordemos que en seguridad y salud y en muchas normas laborales, lo que no está escrito no existe. Entonces, de eso, de todo lo que yo hago, debo generar un reporte, ¿cierto? Un seguimiento.